la onza de oro, ya no podía sostenerse. Se establecen algunas formas de préstamos, empiezan a operarse los créditos stand-by, el GAP, que era el Acuerdo General de Préstamos entre los 10 principales socios del FMI, los acuerdos swap entre bancos centrales, que son acuerdos de compra y venta de divisas a plazo, o sea, ¿qué es lo que tiene, por ejemplo, ahora la Argentina con China? ¿No? China le dio moneda china, Argentina le dio pesos a un tipo de cambio y acordaron que en determinados momentos se los devuelven. O sea, Argentina devuelve los yuans y China devuelve los pesos. Esto sirve para mostrar una mejor situación de reserva, en términos de moneda internacional. ¿Sí? Bueno, pero los swap, estos préstamos, se inventaron en esa época. Ahora, ¿qué había pasado para llegar a esa situación en la cual Estados Unidos ya no podía sostener esa paridad de $35 la onza? Bueno, en el medio pasa fundamentalmente el Plan Marshall, que implica la reconstrucción de Europa financiada por el gobierno de Estados Unidos. O sea, toda la reconstrucción de Europa occidental la pagó Estados Unidos. ¿Cómo funcionaba el Plan Marshall? Supongamos, Francia le pedía a Estados Unidos, bueno, necesito tantas toneladas de trigo, ¿sí? Entonces Estados Unidos le encargaba a algún productor, le mandaban el trigo a Francia y Francia depositaba en su propia moneda. Las monedas de los países europeos no valían nada, no servían para nada, como los pesos ahora en la Argentina. Entonces Francia depositaba en su propia moneda, en una cuenta en su propio banco central a nombre del gobierno norteamericano, el valor de la operación. Al productor le pagaba el gobierno norteamericano, o sea, hasta ese momento el trigo lo había pagado el gobierno norteamericano. Se daba vuelta, tenía la plata en el Banco Central de Francia, ¿qué hacía? Retiraba un 10% para con eso solventar sus gastos en Francia, de las tropas estacionadas, los gastos diplomáticos, militares, etc. O sea que era plata que gastaba en Francia, y el 90% restante no lo tomaba el gobierno norteamericano para recuperarse de lo que le pagó al productor agropecuario, sino que se lo devolvía a Francia en forma de subsidios y de préstamos a ninguna tasa de interés o muy escasa, para obras de infraestructura, obras de reconstrucción de Francia. ¿Sí? Así fue con todos los países de Europa Occidental que firmaron los acuerdos del Plan Marshall con Estados Unidos. Así fue como se reconstruyeron todos. Todos los países de Europa Occidental afectados por la guerra fueron reconstruidos con financiamiento del gobierno norteamericano. Eso obviamente desequilibró el presupuesto norteamericano, generó un gran déficit fiscal y que fue parte del problema. A su vez, también la exportación de empresas norteamericanas, o sea, muchas empresas norteamericanas se transnacionalizan, es decir, se vuelven internacionales al finalizar la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasaba con eso? Bueno, una empresa norteamericana iba a instalarse a un país donde antes no estaba. ¿Y con qué iba a instalarse? ¿Cómo iba a comprar la planta, establecer sus instalaciones y demás? Bueno, con dólares. Con lo cual, estaban a través de la transnacionalización de las empresas norteamericanas exportando dólares. ¿Sí? A su vez, la carrera armamentista con la Unión Soviética y la Guerra Fría también implicaba mucho gasto público y también implicaba un gran déficit fiscal. Y también finalmente el sostenimiento de un estado de bienestar fronteras adentro, ¿no? Lo que se conocía como el sueño americano o el modo de vida americano, que implicaba sostener un estado de bienestar fronteras adentro, que también implicaba, como eso ocurre siempre, gasto presupuestario. Es decir, todas esas medidas implicaban incrementar el déficit público de Estados Unidos. Entonces, ese incremento del déficit significó que la emisión de dólares se multiplicó en esos 15 años que siguen a la Segunda Guerra Mundial, se multiplicó por 6 la circulación no la emisión, la circulación de dólares se multiplicó por 6. Y las tenencias de oro de Estados Unidos se redujeron a un 40% de lo que tenía en el 45. O sea,
15 años se gastó el 60% de lo que tenía en oro y emitió por 6 veces lo que tenía en dólares fuera de Estados Unidos. ¿Sí? Esto hace que, obviamente, se ponga en duda la capacidad de Estados Unidos para sostener esa convertibilidad entre el oro y el dólar. O sea, sostener eso de $35 la onza. Porque el acuerdo que planteaba, que si vos ibas, un extranjero, un país extranjero le decía a Francia, tengo estos francos franceses, dame dólares, Francia le tenía que dar los dólares. O sea, tiene que garantizar la convertibilidad de su moneda con el dólar. Pero si después iba con los dólares a Estados Unidos y le decía, tengo estos dólares, Estados Unidos le tenía que dar el oro en correspondencia a esos dólares. Y garantizaba la convertibilidad de los dólares con el oro. Era una doble convertibilidad, una convertibilidad de la moneda de los otros países miembros del FMI para con el dólar y una convertibilidad del dólar para con el oro. ¿Sí? Bien, a partir de este problema hay medidas coyunturales y medidas estructurales para tratar de resolver lo que se conoció a partir de entonces como la crisis del dólar. ¿Cuáles fueron las medidas coyunturales? Bueno, acuerdos con los principales bancos centrales para que no reclamen la convertibilidad de los dólares que tuvieran, es decir, para que no fueran a la Reserva Federal a decirle, mira, tengo estos dólares, dame el oro. Pool del oro, que era un consorcio básicamente integrado por Estados Unidos y Francia para intervenir en el mercado del oro. Doble mercado, con dos cotizaciones, una cotización fija para operaciones entre bancos centrales y una cotización libre para operaciones particulares. O sea, intervención del mercado, doble mercado. Estas cosas ya se inventaron hace muchos años y hace muchos años fracasaron en todos lados, ¿no? Eso es lo que hay que sacar, digamos, como enseñanza de estos hechos históricos. Y un acuerdo con Sudáfrica, entonces, el principal productor de oro nuevo del mundo, para que aumente su producción y de esta forma tratar de bajar la cotización del oro. A su vez hubo medidas estructurales. En estas medidas estructurales, ¿cuáles fueron? Bueno, la primera fue en la Asamblea Anual de 1967, realizada en Río de Janeiro, se crearon los DEG. Los famosos DEG, vieron que se habló en la Argentina hace poco, que el FMI hizo una nueva emisión de DEG y distribuyó lo que le tocaba a cada uno según la cuota, y a la Argentina le vinieron muy bien esos DEG. Bueno, eso se crea en la Asamblea Anual de Río de Janeiro del FMI de 1967. ¿Qué son los DEG? Los DEG, los derechos especiales de giro, son activos de reserva en forma de cuentas contables llevadas por el FMI y asignados en función de la cuota. Es decir, tenés tanta cuota, te doy tantos DEG. De aceptación obligatoria para operaciones entre bancos centrales de los países miembros. Es decir, yo soy un banco central, tengo DEG y le tengo que pagar a otro banco central, o le tengo que pagar al FMI y le puedo pagar con DEG. No hace falta que le pague con dólares. Y a su vez, algún gobierno, si me quiere ayudar, me puede dar dólares y yo le doy los DEG a algún banco central. ¿Sí? En 1971, esta fue la primera medida estructural. De todas formas, ninguna de las 4 medidas coyunturales ni la medida estructural resolvieron la crisis del dólar. El dólar siguió devaluándose en relación al oro. El oro siguió aumentando su cotización en dólares. Así, llegamos a 1971, en donde la existencia de dólares fuera de Estados Unidos sextuplicaba las tenencias de oro de Estados Unidos. O sea, no había forma de sostener la convertibilidad. En los primeros 7 meses se produjeron ventas masivas de dólares y compra de otras divisas, especialmente marcos alemanes y yen japoneses. Esto es curioso porque cuando se resuelve a principios de los 70 la crisis del dólar, muchas empresas transnacionales, incluso aquellas de origen norteamericano, vendían sus dólares y compraban marcos alemanes. Todavía no existía el euro, ¿no? Compraban marcos alemanes y yens. Es decir, era el resurgimiento de dos países que habían salido destruidos por la Segunda Guerra Mundial, absolutamente destruidos por la Segunda Guerra Mundial. A su vez, el gobierno de Estados Unidos implementó una sobretasa a las importaciones, congeló precios y salarios durante 3 meses, o sea, todo lo que vemos en los diarios ya se hizo hace mucho tiempo y ya fracasó. Y finalmente no pudo resolver el problema con ninguna de esas medidas, y el 15 de agosto del 71 el presidente Nixon anunció la suspensión unilateral de la convertibilidad oro-dólar
y la devaluación del dólar. Es decir, lo que dijo fue, miren, el que tiene dólares que se los quede porque yo no les voy a dar oro. O sea, no esperen recibir oro a cambio de los dólares que tienen, guárdenselo y úsenlo como puedan. Básicamente dijo eso. Nixon es un presidente muy particular, básicamente recordado por el escándalo Watergate. Escándalo Watergate, hay una película muy linda, se llama Todos los hombres del presidente, que es interesante, muy interesante la película. La película muestra cómo dos periodistas del Washington Post descubren el escándalo Watergate. ¿Qué era el escándalo Watergate? Watergate era el nombre de un edificio. Y un día descubren a unos ladrones que habían entrado al edificio. Eran los ladrones. Pero no eran ladrones, se hacían los ladrones. Eran espías. En ese edificio estaba la sede central del Partido Demócrata. Nixon era republicano, el Partido Demócrata estaba en la oposición. Entonces, el Servicio de Inteligencia norteamericano había ido a poner micrófonos en la sede del Partido Demócrata para escuchar lo que hablaban los demócratas. ¿Sí? Los tipos, cuando lo descubrieron, dijeron que habían ido a robar, se hacían los chorros, pero en realidad habían ido a poner micrófonos. ¿Sí? Básicamente la película lo que va mostrando es cómo los periodistas descubren cuánta gente estaba enterada de esta operación de espionaje. Por eso se llama Todos los hombres del presidente. Porque los tipos, los dos periodistas descubren y dicen, este sabía, este sabía, este sabía, todos los tipos que están alrededor del presidente saben. Entonces la consulta, la pregunta es, si todos los que están alrededor del presidente saben que se está cometiendo este ilícito, ¿cómo es que el presidente no sabe? Esto es en definitiva la conclusión. En una sociedad puritana como la norteamericana, cuando se descubrió esto, Nixon, que había sido reelecto con una mayoría abrumadora de votos, tuvo que renunciar. Imagínense en la Argentina, esto no pasa ni loco en la Argentina, pero bueno, tuvo que renunciar, renunció, no tuvo que renunciar, bueno, sucedió el vicepresidente, ¿sí? Y Nixon es recordado básicamente por eso, pero Nixon también podría ser recordado por otras cosas. Nixon podría ser recordado porque, bueno, al anunciar la suspensión unilateral de la convertibilidad oro-dólar, Nixon se bajó de una convertibilidad. En este país, cuando no nos bajamos de la convertibilidad del 1 a 1 en el 2001, sino que nos caímos de la convertibilidad y nos pegamos un porrazo tremendo. Estados Unidos se bajó de la convertibilidad, no se cayó. ¿Sí? Y cuando digo se bajó y no se cayó, quiero decir que la consecuencia de ese abandono de la convertibilidad significó un 20% de inflación anual en un par de años para Estados Unidos. Ustedes dirán, pero es muchísimo, sí, es muchísimo, pero es nada. O sea, si uno lo compara con lo que pasó en la Argentina cuando nos caímos de la convertibilidad, es nada. Nixon también podría ser recordado porque en medio de la tensión y del enfrentamiento con la Unión Soviética, ¿qué pasaba en China? En China había fallecido Mao, que fue el que hizo la revolución, pasaron un par de premiers chinos sin mayor pena ni gloria, y finalmente asume un chino que estaba desde la época de la revolución, era contemporáneo de Mao, pero que después se había peleado con Mao, lo había hecho un costado, que era Deng Xiaoping. Y Deng Xiaoping es el que, digamos, pone en marcha a la China tan poderosa que hoy vemos. Y en ese proceso firma con Nixon los primeros acuerdos comerciales entre Estados Unidos y China. ¿Sí? Ahí el secretario de Estado de Nixon era un tipo que todavía está vivo, muy inteligente, muy hábil, mucha gente no lo quiere ni medio, pero su inteligencia y habilidad está fuera de discusión, que es Henry Kissinger. Y esto significó una estrategia diplomática tremenda. Ustedes imagínense, los rusos estaban mirando con mala cara, miraban hacia el oeste, como ahora, miraban a Estados Unidos,